¿Qué piensan? Bien, estamos de vuelta, son las 8:09 aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y su red de radios amigas a lo largo del país y por supuesto el canal Uchile TV. Estamos conversando y yo creo que es casi imposible que no sea el tema del momento, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con las campañas? ¿Qué ocurre con el debate político en torno a la propuesta de nueva constitución? ¿Qué están haciendo uno y otro sector? Y para eso tenemos al exdiputado, exministro y exconvencional Cristian Monkever, con quien vamos a abordar todos estos temas. Muy buenos días, muchísimas gracias por conversar con nosotros a esta hora de la mañana. Está muteado, Cristian. No le escuchamos Ahí sí. nada. Ahora Ahí me sí. escuchan bien. Muy Ah, buenos días. buenos días. Eh, no le puedo decir exministro, exdiputado y exconvencional, así que le voy a decir Cristian, Más porque fácil. usted es mucho más joven que yo, así que no tengo problema con eso. Cristian, en este momento uno observa, sí, y vuelvo a repetir, haciéndole caso a las encuestas, tomando en cuenta, ¿no es cierto?, lo relativo que puede ser el momento en que se hacen, eh, todo indica que el rechazo tiende a estancarse o a bajar y el apruebo a subir. Quedan solo 18 días de campaña. Desde el punto de vista de lo que ustedes están haciendo desde el rechazo, ¿usted cree que podría llegar a acortarse esa distancia al punto de darse un vuelco en el resultado de la elección, del comicio, digamos, porque no es una elección, la verdad? Sí, bueno, primero que todo agradecer la invitación a conversar y se agradece porque siempre lo han sido ustedes muy dispuestos y además reconocer que los medios de comunicación han hecho un esfuerzo importante por acompañar este proceso constituyente desde el día uno y eso es muy bueno para que la gente se vaya informando, resolviendo dudas. Respecto de las campañas, a ver, varias cosas. Yo no soy de los que crea, o sea, no soy experto en encuestas, ni mucho menos. Eh, no sé si habrá un estancamiento de uno y el resurgimiento del otro. Es como hay una estabilidad en torno a una propuesta que no une, sino que divide. Y la apreciación de la ciudadanía, lo que veo yo, y lo trato de ser lo más objetivo posible, es que no le gusta esta propuesta. Y hay algunas semanas donde se acorta la distancia, otras donde se alarga la distancia. Pero claramente eh, la percepción ciudadana, y es lo que uno ve en la calle, y es lo que yo más lamento, y lo digo sinceramente porque me hubiese gustado que el resultado fuera distinto, es que esta interpretación o esta visión que tiene la ciudadanía del texto constitucional no la satisface. Y yo soy uno de ellos. Y por eso digo lo lamento, porque se podría haber hecho algo de manera distinta, podría haber tenido un resultado distinto y podríamos haber tenido hoy día quizás una constitución que no es imposible que interprete a una unanimidad, pero sí a una gran mayoría, y eso se desaprovechó desde el día uno en el proceso constituyente. Y esas son decisiones que se tomaron, se dijo, se advirtió, responsabilidad de no haber minuto de buscarlas, pero la gente es la que decide, eso es lo mejor de todo. Y lo que queda en estas últimas 2 semanas, a la pregunta, bueno, yo creo que evidentemente se producen tensiones, pasiones, cruzadas, etcétera, pero van a aparecer algunos por una opción, otros por otra, pero lo más importante, bueno, es seguirse informando, que la gente vaya a votar. Todo indica que a lo mejor por lo que se señala que va a haber una gran participación y eso es muy bueno porque eso le da legitimidad al resultado. Eso de todas maneras. Ujú. Cristian, bueno, efectivamente el tema de las encuestas se puede ver desde distintas materias, pero si en algo han concordado también prácticamente todos los sondeos que se han presentado durante estos últimos meses, es que el número de indecisos o de personas que todavía no decide o no sabe o no quiere contestar respecto de su voto el próximo 4 de septiembre sigue siendo bastante alto. Y hay quienes analizan en respecto de ello, sosteniendo
que esa indecisión pasa por que es gente que ve aspectos positivos en la propuesta constitucional, pero también algunos que les generan dudas y por lo mismo no se tiene decidido qué va a pasar ese día. En ese sentido, el acuerdo que se alcanzó la semana pasada por parte de los partidos del oficialismo, de los oficialismos, a su juicio, ¿podría influir en algo respecto del resultado de la votación del 4 de septiembre? A ver, lo que pasa es que la postura de quienes están en la prueba ha sido bien errática en esta materia, porque en algún minuto dijeron no hagamos ajustes, sino que después de hecho muchos convencionales que fueron colegas nuestros, míos, señalan que es un error, convencionales de la prueba, y que prefieren que esto sea después que esto suma votos para la opción del rechazo, etcétera. Otros dicen que no. Miren, yo creo que un acuerdo en esas materias, además, se vio bastante disminuido con la postura del Partido Comunista. Y yo lo entiendo, porque el Partido Comunista construyó una propuesta de nueva constitución donde hizo una articulación política muy importante en torno a lograr mayorías dentro de la convención, y lo lograron. Ellos tuvieron una fricción importante con el Frente Amplio. Y el Frente Amplio finalmente se termina adhiriendo a la estrategia del Partido Comunista en torno a formar mayorías con una constitución que interpreta a un grupo mayoritario en la convención, pero no mayoritario en la sociedad. Y eso fue lo que ocurrió. Entonces, hay muchas conclusiones cruzadas respecto de ese acuerdo. A mi juicio, el acuerdo es insuficiente, eso es lo que yo creo, porque muchas de las materias que se acordaron también se debatieron en la convención y se nos dijo que no. Y se nos dijo que no a la derecha, sino que transversalmente a quienes pensaban distinto, tenían una mirada distinta. Y yo creo que la propuesta de acuerdo tiene una falencia importante, no se toca el sistema político. Y por lo tanto se hace cuesta arriba que sea suficiente. Y por lo demás, yo creo, y lo he dicho del día uno, que aprobada que sea esta constitución no se le va a cambiar una coma en 10 años. A lo mejor alguna redacción, porque necesita quórum muy altos, muy altos. Y por lo tanto, un acuerdo de 6, 7 presidentes de partido, donde uno ya lo puso en duda, creo que va a ser difícil que después logre esos 2/3, que es el quórum que se estableció, que creo que es un quórum excesivamente alto para lograrlo tan encima de que el plebiscito le hubiese dado el triunfo a la propuesta de nueva constitución. Entonces, no sé si va a producir tantos efectos, pero bueno, pero ya estamos en las últimas, ¿no es cierto? Quedan 2 semanas o 3 semanas, no sé, ya a esta altura no se pierde. 18 Pero bueno, días. eso, 18 días y yo creo que lo que tiene que ocurrir hoy día es primero que la gente vaya a votar y que vaya a votar muy informado, y por eso estos programas ayudan a eso. Cristian, a propósito de lo que usted acaba de señalar, de que usted no confía en que se vayan a hacer verdaderamente las reformas que se planteó en este acuerdo, ¿no es cierto?, si es que ganara el apruebo después en el Congreso, ¿no podríamos plantear lo mismo respecto a la posibilidad de que si gana el rechazo, se hagan las reformas constitucionales que de parte de la oposición se han señalado? También hubo un documento, recordemos, ¿no es cierto?, donde se señalaron algunos puntos a los que se estaba dispuesto a hacer modificaciones. Eso por un lado, porque los mismos 4/7 son difíciles de alcanzar para un sector y para el otro. Y por otra parte, esos mismos 4/7 se requerirían para poder llegar a un acuerdo de cómo continuar el proceso en caso de que efectivamente si gana el rechazo tengamos que continuar con este proceso constituyente. O sea, esas son las miradas, pues, distintas miradas respecto de lo que puede ocurrir el 4 de septiembre. Eh, Nadie compra un auto malo para arreglarlo después, o nadie compra una casa a medio caer para arreglarla sabiendo que está mala, que no está bien redactada, que tiene falencia. Eh, Esa es una mirada, pues la otra mirada es simplemente sabe que más va a ser difícil cambiarla después porque hay que pagar.
Estamos con un problema de Sí. conexión Hoy ahí, día no ha parece. sido el día de las conexiones, Juanita, ¿eh? No, Ni las definitivamente. telefónicas ni las por No, internet, por ninguna vía. estamos con serios problemas definitivamente de conexión. Sí, vamos a ver si es que podemos restablecer el contacto con el ex diputado, ex convencional Cristian Monkever, dirigente de Renovación Nacional, quien se nos Sí. quedó ahí congelado, lamentablemente. Ahí Sí, volvió. ahí volvió, por fin, ya, lo Cristian, teníamos congelado. sí, Muy bien. tuve un No, pequeño lo que problema ahí. decía que, sí, lo que decía es que para objetivamente hay diferentes alternativas, no sé en qué minuto me quedé congelado, pero diferentes alternativas para cambiar la nueva constitución. Y objetivamente el acuerdo que nadie pensó que se iba a lograr de 4/7 para la actual constitución del 80 es un acuerdo bastante más simple y más asequible que los 4/7 que van de la mano con un plebiscito, con la propuesta de nueva constitución en las materias que más importan, las más relevantes, que son las que realmente se pretenden cambiar, ¿no es cierto? Pero hay un punto central, si yo lo señalo, y por lo tanto para cambiar la actual constitución o la actual propuesta de nueva constitución, perdón, se requieren 2/3, pero más allá de eso, de los quórum más o quórum menos, a mi juicio, si nosotros pretendemos construir una constitución que una y no que divida a la población, porque ya está dividida la población, eso es evidente, es cosa de mirar los números nomás, y más cargadito para el rechazo que es bien inédito. Es bien inédito en cualquier proceso de este tipo que algo negativo gane. Eh, y por lo tanto, es cómo logro una constitución que interprete una gran mayoría y no desaprovechemos esa oportunidad, si ese es el punto de fondo. Yo soy de los que voté a prueba de entrada y sigo insistiendo que tenemos que tener una nueva constitución. Entonces, claro, la conclusión que uno tiene que sacar es esa, de cómo logra una constitución que interprete una gran mayoría. Yo creo, con una experiencia que uno ha ido acumulando y que no soy aferrado en estas materias a adoctrinamiento, ni a ideas de partido intensas, sino que entiendo que una constitución tiene que servir para hoy día, para esta generación, y para las que vienen, y para las que vienen, y para las que vienen. Yo creo sinceramente que esta propuesta no interpreta eso. No resuelve ese problema, no lo resuelve, para nada. No es lo que motivó a la ciudadanía en su minuto cuando concurrió a votar en ese octubre de hace ya un tiempo, respecto de tener o no tener una nueva constitución. Eso es lo que yo creo, eso es lo que yo pienso. Yo no me aferro a la actual constitución, ni mucho menos, creo que ya hace rato que está fenecida, sobre todo con las últimas votaciones y no solamente con el plebiscito, sino de cómo el Congreso se ha comportado respecto de ciertas materias que ha ido modificando, el tema de los retiros, todo forma parte de pasar por encima de una norma constitucional. Por lo tanto, llegó el minuto de tener una constitución que interprete una gran mayoría. Y yo creo que esto tampoco lo logra, lamentablemente, tampoco lo logra. Entonces, claro, ahí está, hay que sacar las cuentas. ¿Cómo se logra eso? Yo creo que aprobando la actual van a pasar muchos años en hacer transformaciones importantes y va a quedar una población dividida en este tema. Porque eso se transmite de generaciones para la generación que viene y para la que viene, tal como ocurrió con la actual. Y así, entonces son procesos que no unen, sino que dividen muchas veces. Eso es. Ahora, Cristian, el tema es que efectivamente estamos en un escenario de muchas incertidumbres independiente de cuál sea la opción que gane. Efectivamente, si gana el apruebo, lo que usted señala puede ser bastante válido, pero en caso de, por ejemplo, de que triunfe el rechazo, lo que mencionaba Juanita no es menor, porque efectivamente, y lo vimos, puede ser una escena puntual, pero vimos en un debate televisivo hace poco como una figura de centro, como Felipe Arboe, junto a una figura que representa una derecha más dura, como Rocío Cantuaria, si no me equivoco, era la que estaba en ese programa de televisión, no tenían acuerdo en prácticamente nada respecto de cómo continuar con este proceso, no hay acuerdo respecto de la forma en la cual, por ejemplo, se tenga que redactar una nueva constitución, de los contenidos, sin ir más lejos, hay gente, sobre todo hacia la derecha más dura, que ni siquiera tiene intención de cambiar la constitución, que están muy bien con la que está actualmente. Entonces, el escenario de división va a seguir independiente de cuál sea el resultado de la elección, lamentablemente, o por lo menos eso se ve. En ese sentido, ¿cómo poder guiar desde su sector que finalmente se apunte hacia un escenario más de concordia respecto de lo que pueda significar un proceso constituyente, respecto de lo que se ve a priori? Sí, pues si la pregunta no es cómo se pone Felipe Arboe con Rocío Cantuaria de acuerdo, eh, la pregunta es ¿por qué llegamos a esto? Porque esto se conversó y se discutió y se vio durante el proceso constituyente.
porque finalmente quienes impusieron una visión mayoritaria dentro del proceso constituyente privilegiaron este resultado, si eso es así, porque sí había en el proceso constituyente un porcentaje importante de personas que queríamos construir una constitución. No a la pinta de uno, pero más o menos que nos interpretaran en algo, ¿no es cierto? En algo, en algunas materias que eran relevantes. Y eso no se produjo, no se provocó, y hay irresponsables. Pues entonces, claro, hoy día estamos llorando sobre la leche derramada, pero hubo responsables, y no se diga que no se dijo, que es bien odioso. Oye, te lo dije, después de, pero que no se diga que no se dijo, que no se advirtió, que no se vio, que no se empezó a olfatear, que no se empezó a ver, porque las encuestas empezaron a ser claras. Y frente a eso, ¿qué se hizo? Se fue contumaz y se siguió insistiendo en construir una constitución que no interpretara una gran mayoría. Entonces, ¿es responsable la ciudadanía de tener que aprobar una constitución porque hay riesgos, por lo que sea? Cristian, Yo creo que disculpe que no. lo interrumpe, Yo creo pero que no, ¿qué pasa si el 4 de pero septiembre déjenme. la Constitución se interpreta una mayoría? Porque eso es algo que no Lo, sabemos tampoco. pero lógico, pero si eso es lo que le estoy diciendo yo a usted. Si la ¿Pero qué constitución pasaría en ese interpreta. escenario? ¿Seguiría No, todavía el escenario de división que usted plantea? pero lógico, ¿cómo que no va a seguir dividido? Si cuando un país tiene un 50% en una postura y un 50% en otro, ¿qué es lo que ocurre? Hay un país dividido. Pero ¿y si no es así el Y resultado? bueno, pero vámonos ¿y usted cree que va a ser 80-20 en favor de alguien? No, Yo pero lo no veo lo sé. difícil. No lo No sabemos. lo Es que ese sé. es el punto, Cristian. Bueno, Nadie sabe entonces lo que va a pasar el 4 de septiembre. ah, sí, claro, entonces sí, pero estadísticamente usted sabe muy bien y llevamos años en esto. Normalmente lo que ocurre en los procesos electorales de todo tipo es que las tendencias y las evaluaciones y los estudios y los puntos de vista, y uno anda en la calle dando vueltas, se da cuenta de que efectivamente para donde indican los estudios, donde está orientada la situación, de lo que va a ocurrir, lo más seguro. A lo mejor gana una, gana otra opción, eso no tengo idea, eso ya cada uno irá, eso se verá en su minuto, pero lo que sí está claro, porque eso sí que nunca lo había escuchado, que pensemos que va a quedar una opción mayoritariamente por sobre la otra en una lógica de 80-20 como fue el plebiscito de entrada, no lo había visto No, nunca. Pero bueno, lamentablemente, no. lo que yo les vuelvo a insistir es que creo que, yo sé que la postura suya no, pero la mía, en cuanto a esta interpretación, pero lo que sí yo creo es que va a quedar una sociedad dividida porque estuve en el proceso constituyente, porque construí normas, porque presentamos planteamientos, porque insistimos de que queríamos llegar a acuerdos, porque hicimos cartas públicas, porque estábamos dispuestos a conversar la plurinacionalidad, porque presentamos propuestas, porque y un largo etcétera, y no ocurrió, y hoy día Cris- están los resultados a la vista. Cristian, yo le decía no, yo tampoco, yo comparto con usted, yo difícilmente creo que alguna de las opciones vaya a ganar 80-20, eso es prácticamente imposible. Es más, si uno mirara el escenario, más probable que cual sea la que gane, ganará 51, 52 contra 47, que para los efectos es efectivamente dejar a la población casi mitad y mitad, y es complejo, estamos de acuerdo en eso. Más allá de las evaluaciones respecto a quienes puedan ser responsables de que el resultado sea finalmente dejar a la población mitad y mitad dividida, ¿cuál podría ser la solución para remontar esa situación? Porque si gana el rechazo 52 contra 48, seguimos teniendo un país dividido respecto a qué tipo de constitución quería. Si gana el apruebo 52 contra 48, seguimos teniendo un país que no está de acuerdo y que no se siente interpretado por esa constitución. Entonces, más allá de, como decía usted, llorar sobre la leche derramada, de los que puedan o no ser responsables, ¿qué camino se puede tomar para solucionar eso? Yo soy y un convencido de que la figura del presidente de la República es la llamada a conducir procesos complejos en momentos difíciles. No hay otra, no hay otra. Hoy día Gabriel Boric, el día de mañana será otra u otro presidente o presidenta de Chile que tenga que conducir procesos como esto. Yo creo que la figura del presidente de la República es la llamada a conducir un proceso distinto, pase lo que pase el 4 de septiembre, en eso no me cabe la menor duda. Ahora, por eso creo que el presidente ha tomado una opción, a mi juicio, de empujar una alternativa, que es la del apruebo, a mi juicio errada, porque se ha involucrado más allá de la cuenta, porque
El gobierno sigue, lo dijo la propia ministra Vallejo hace unos días atrás, por ahí lo leí. El gobierno sigue y hay que seguir gobernando a un mandato popular que se señaló muy claro hace meses atrás. Entonces, él está, a mi juicio, no siendo muy acertado en la decisión de involucrarse tan profundamente, casi como una suerte de jefe de campaña en esta materia, porque va a tener que empezar a construir algo distinto, pase lo que pase el día 4. Y esa confianza tiene que recuperarla, y por lo tanto, ahí yo veo que está el camino. Ahora, el camino siguiente, aparte de la figura del presidente de la República, es dependiendo de lo que resulte, de lo que ocurra, de cómo se construye un tejido más unitario, cómo se sanan heridas, que este proceso estaba llamado a eso, pero bueno, ya está. A lo mejor, como lo he dicho yo varias veces, esto es un eslabón más dentro de varios más que tenemos en una cadena que nos va a llevar a un abrazo un poquito más fraterno en un tiempo. Ojalá así sea, imagínense. En estas materias, y usted lo dice muy bien, más que buscar responsables o no, lo que tenemos que hacer es cómo le echamos para adelante con lo que se está construyendo. Y creo que hoy día eso no es lo que está presente. Entonces, claro, a lo mejor es un eslabón más que nos va a permitir en algún minuto abrigar la esperanza de que eso ocurra, y que un Felipe Arboe y una Rocío Cantuarias a lo mejor puedan tener mayores coincidencias, o un Manuel Boldarsky con Cristian Montt que puedan también tener mayores coincidencias. No digo unánimes, pero mayores coincidencias. Digo Manuel porque soy compañero de distrito, o fuimos compañeros de distrito, y le tengo también un aprecio en lo humano que me tocó conocerlo en el proceso constituyente. Cristian, nos quedan un par de minutos, de hecho nos vamos a pasar un poquito, pero a propósito de lo que mencionaba, ¿no? Respecto del rol que tiene que jugar el gobierno en la conducción de este tipo de procesos, independiente del resultado del 4 de septiembre, ¿cree que se deben hacer modificaciones en términos del equipo político que tiene actualmente el Ejecutivo, sobre todo por las críticas que han surgido en torno al ministro Jackson, la ministra Sichel también? Siempre es complejo los cambios de gabinete, el presidente es el que corta el queque ahí, pero yo creo que de todas maneras, si a mí me pidiera una opinión o una sugerencia el presidente en esta etapa que se viene, de todas maneras, hacer un ajuste del minuto. No lo ha pasado bien el gobierno, no lo han pasado bien algunos ministros y ministras, entonces, claro, yo creo que hay que hacer ajustes. Ahora, ¿cuáles? Son más fregados todavía, pero siempre se produce un ambientillo de cambio de gabinete en torno a los ministros, a las ministras, que es súper difícil. La prensa también especula con eso, y eso es normal. Pero es una herramienta que el presidente me imagino que va a utilizar en esta etapa nueva que parte de todas maneras, y yo lo haría de todas maneras. Haría ajustes y marcaría una diferencia. Seguimos una etapa, 100% de acuerdo, que no ha sido tan positiva para el gobierno, pero bien, que se le ha complicado bastante en muchas materias, entonces yo creo que es el minuto, y eso a lo mejor también da un impulso distinto para una etapa distinta, que es post-plebiscito. Cristian Monkever, ex constituyente, ex ministro y ex diputado, pero sin duda sigue siendo una figura muy relevante en la política nacional y en su partido Renovación Nacional. Le agradecemos muchísimo que haya conversado con nosotros esta mañana. Que tenga muy buen día. Muchas gracias. Fue un desafío esto del Zoom, pero lo logramos bien. Salió adelante, Cristian. Sí, salió bien. Salió bien. Que esté muy bien. Lo felicito también a ustedes por el esfuerzo que hacen de informar y de ser lo más pluralistas posible. Muchas gracias. Gracias, Cristian, que esté bien. Que esté muy buenos días. 8:32, Juanita, tenemos que hacer una pausa, también toca despedirnos. Bueno, yo voy a continuar, se suma Montserrat a esta transmisión, pero Juanita, nosotros nos reencontramos mañana miércoles, así que un abrazo grande, que esté muy bien. Mañana a las 7 en punto.